si os digo que Star Wars, Harry Potter ¿Vale? y la Biblia se parecen? Todas estas historias, las tres historias, son la misma historia. Y a mayor drama, mayor empatía, ¿no? Mata a tus bebés, mata a tus queridos. Cuando nos vestimos por la mañana, contamos una historia. Un relato de marca muy potente, que es el relato de Apple cuando lanza el nuevo iPhone. Sí. Tenemos el discurso de Steve Jobs, famoso. Si os fijáis también, se ríen de lo fácil que él juega con el público, ¿no? Les da la vuelta, les engaña, es un truco de magia y hemos vencido el mal de los Blackberries con los cloud. En la pandemia todo el mundo se fue a Amazon y ahí no ves tanta publicidad. Claro, porque no tenemos un producto icónico. El producto icónico somos nosotros en los servicios que exacto. ofrecemos. Todos somos fans de nosotros mismos. Sí. ¿Cómo se llama el protagonista? No lo recuerdo. Porque no tiene nombre. ¿En qué se parece en un beso de película a la integración de alguien que llega a una nueva ciudad? La Nada muerte, cosa. la carta de la muerte es una muy buena carta. ¿Conocéis el poder de las historias? Las historias comunican, emocionan, cuentan sentimientos, te hacen vivir pasiones. Daria ha vivido y ha contado historias en Barcelona, en Rusia, en Silicon Valley y en muchos más sitios. Hoy se dedica a que marcas de éxito y directivos cuenten con pasión historias que impacten. Hoy con nosotros, Daria Shornikova. Hola. Daria, ¿cómo ¿Qué tal? estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias por venir. La verdad Muchas que gracias a vosotros, un placer estar aquí. lo vamos a pasar bien, ¿no? Yo creo que va a ser un podcast divertido. Bueno, Vamos a hablar contando de historias. Contando historias, Exacto. contando historias. ¿Quién es Daria Shornikova? Buena pregunta. Por el tema que me toca, voy a decir que soy un poco maga, ¿Vale? porque en diferentes etapas de mi carrera he tenido que hacer todo tipo de magia, pero siempre he acabado en la magia de las palabras, Wow. de cómo convertir cosas que parecen mundanas, convencionales, habituales, en algo que puede cambiar el momento, cambiar el entorno e impactar a las personas. Hacerlo yo y ayudarlo a hacer a otras personas. Me gusta que dices la palabra magia porque luego al final quizá hablamos otro tema que no acaba de tener que ver con la magia las palabras, pero lo cogemos Ya para veremos, luego ya también. veremos. Este es otro truco, ¿no? Capacidad de contar historias, hilar cosas que a primera vista no tienen nada que ver. A ver si lo conseguimos. ¿Y de dónde sale un poco este origen? ¿Por qué? ¿Cómo decides tú dedicarte a las historias, a las palabras? Creo que es coincidencia, pero luego en las historias descubrimos que nada lo es, porque en el final todo se pone en su sitio. Por varias cosas que me han pasado, siempre me han llevado a idiomas, ¿no? Vale. Porque yo estando en Rusia empecé muy pronto a estudiar inglés, castellano, francés y luego seguía más. Catalán, gallego. Si queréis también hacemos país un poco Hablas, así. pero además perfecto. O sea, como si fueras Gracias. nacida y nativa totalmente. Sí, Bueno, sí. mucho trabajo también, Mucho trabajo. invertido en esto. He empezado por ahí y si ya estás en el tema de la lengua, ¿Vale? por práctica te obligan a contar historias, como he pasado el verano, que he hecho, cómo he hecho tal cosa, tal otra, y al final acabas en el contenido, en el audiovisual, y ahí, claro, es el mundo, ¿no? De contar las historias, y yo creo que también hoy hablaremos mucho de cine, curiosamente. Wow. Entiendo que donde tú y yo, David, nos conocemos Sí. es el mundo de narrativa para negocios, ¿no? Correcto. Narrativa para startups, pero estamos a un paso de cine y espectáculo y todo tipo de Bueno, podemos experiencias. aprender mucho del cine, entiendo, para contar luego historias que impacten en negocios, en vida personal, en todo, ¿no? Claro. Daria, ¿cuáles son las claves para contar una buena historia? Voy a empezar yo entonces a preguntaros, A ver. Adelante. a ver si lo sacamos. ¿Qué me decís si os digo que Star Wars, Harry Potter ¿Vale? y la Biblia se parecen? ¿En qué se parecen? Se parecen. Harry Potter, Star Wars y la Biblia. Te lo podría comprar. O sea, yo para mí es, ¿no? O sea, que siempre hay un malo, un héroe, Ujú. ¿no? Un problema, ¿no? Lo que dicen las historias, que hay un conflicto. Sí. Y en todo hay un intangible, algo que no se puede tocar, que hay una esperanza detrás. O pues desde hoy Harry Potter es la magia, en Star Wars es la fuerza, en la Biblia no deja de ser la fe, pero en todo hay un bueno, un malo, por así decirlo, y una creencia detrás, algo que no podemos tocar, pero que todos queremos en esa historia que puede haber detrás. Muy bien. Lo hemos nombrado ya,
¿Vale? pero me gustaría que hiciésemos una síntesis. Todas estas historias, las 3 historias, son la misma historia. ¿Qué historia es? Ya lo habéis dicho. Esperanza. No, lo has dicho tú. A ver. De una fe, una creencia, una historia. Es la lucha del bien y el mal. Vale. Vale. Todas las historias que contamos, en realidad, son la lucha del bien y el mal. Por ejemplo, si lo aplicamos al mundo de startup, vuestra solución es el bien que traéis al mundo donde hay un problema, no hay un mal. Vale. Entonces el pitch es como yo, el bien, venzo el mal. Vale. Y la demo es el viaje del héroe que va superando sus adversidades, sus obstáculos, guiado por o acompañado por la magia, ¿no?, de vuestra solución. Vale. Entonces siempre estamos contando la relación entre el bien y el mal. El otro elemento sería la aventura. Porque yo, para dedicarte mi tiempo, si tú me vas a contar una historia, necesito una promesa de que yo me lo voy a pasar bien. Vale. Por eso quiero sorpresa, aventuras, hazañas, etc. Y hay un elemento final que hace que las historias valgan la pena, por el que las seguimos contando, es la transformación. Del héroe. Del héroe o del mundo. O sea, Vale. si tú has empezado a contar algo, tú tienes que asegurarte que al dejar tú de hablar, la persona ha salido diferente. Le has enseñado O sea, que le ha algo. provocado algo la historia, Claro. ¿no? Internamente. Tú le has dado un aprendizaje, le has dado una llamada a la acción, le has dado una pregunta para que su punto de vista por lo menos esté retado, ¿no? Vale. O cambie eventualmente. Y en realidad todas las historias van a esto, ¿no? Transforman el mundo donde hemos empezado al mundo nuevo. Y tú has mencionado ya varias veces, el viaje del héroe es una teoría de las historias, de storytelling, Vale. hecha por Joseph Campbell. El libro es El héroe de las 1000 caras. Vale. Y normalmente se explica la historia como un círculo donde el héroe sale, primero no responde a la llamada, luego responde, encuentra un mentor, pasa el umbral al mundo extraordinario, va pasando pruebas, llega a la cueva donde pasa la gran batalla y luego con la magia que le ayuda a superarla, va volviendo, vuelve al mundo ordinario y la magia también le ayuda a transformar su mundo. Entonces, en lugar de ser un círculo, es una espiral. Entonces, en cada vuelta nos transformamos más y más y más. Y no hay más. ninguna historia que no siga este patrón. Hay anti-historias, ¿no?, donde vamos de mal en peor. Vale. Hay teorías que hacen otra geometría, digamos, de las historias, donde tú puedes moverte por la curva de si la acción va mejor, la acción va peor. Hay postmodernismo, ¿no? Hay todos los géneros del siglo XX que retan esto, pero precisamente es el juego, ¿no? De sabiendo que nuestra cultura se basa en esto, ¿cómo puedo yo romper el molde y jugar a la anti-historia? Y por eso es interesante también. Yo leí, o sea, en un libro que explicaba, ¿no?, el viaje del héroe, que es cuando tú comunicas tu marca y quieres vender, tienes que comunicar que tienes un cliente al que le iba muy mal y gracias a ti le fue súper bien, ¿no? Exacto. Entonces aquí lo que despierta es la ilusión, la esperanza en que le va a ir mejor. Pero luego decían que puedes hacer el viaje contrario, puedes hablar del viaje del antihéroe, ¿no? Que es una empresa que le iba bien, pero como no contrató a nadie, le fue fatal. Y entonces te necesita. Entonces ahí despiertas el miedo. Eso también puede ser efectivo, ¿no? Sí. También aquí, para contar cualquier historia, todo empieza por saber a quién la cuentas. ¿Vale? Porque cualquier historia que contamos, en realidad, tiene que ser sobre el otro. Porque vivimos en un mundo donde el attention span es tan pequeño y somos todos tan egoístas y tenemos tantas cosas que en realidad de cualquier acto de storytelling al que nos enfrentamos nos interesa sacar algo que nos va a beneficiar. Yo te regalo mi tiempo, ¿qué me das tú a cambio? Entonces, claro. Todo el mundo tiene una historia. Sí. Todo el mundo tiene una historia y incluso si una persona piensa que no la tiene, el hecho de cómo encuentro una historia dentro del mundo donde creo que no la tengo, ya se puede convertir en un relato, ¿no? La búsqueda de la historia es una historia también. ¿Y cómo puedo hacer que mi historia valga la pena que sea escuchada? Cumpliendo las 3 que hemos dicho antes, para hacer un primer draft. Mucho depende también de tu capacidad de narrador, si la cuentas tú, ¿no? Luego también hay diferentes lenguajes, porque cuando hablamos de historias,
no solo hablamos de historia hablada o historia Vale. escrita, ¿no? También hay audiovisual, hay ambientación, hay arte, ¿no? También son diferentes lenguajes, ¿no? De transmitir una historia. Esto también lo podemos hablar en el ángulo del marketing, de branding, de producto, ¿no? Donde todo esto cobra como más forma. Pero lo que ayuda a que las historias sean atractivas es la autenticidad. Vale. Creo que también muchas veces cuando las personas intentan contar historias cuesta mucho aceptar la vulnerabilidad, ¿no? Siempre las contamos como desde nuestra perspectiva buena, ¿no? Nos cuesta aceptar ¿Cómo errores. quedó bien, no? ¿Cómo quedó bien contando la historia? Y esto le pasa mucho a todo el mundo. Yo reconozco que a mí me pasa muchísimo. Cuando tengo que contar una historia a alguien, de un fracaso, por ejemplo, siempre intento contarla desde una perspectiva donde, bueno, quizás el fracaso sucedió, ¿no? Porque al final tengo que contarlo, pero no fue todo por mi culpa, o hubo factores externos que influenciaron, y nos cuesta abrirnos y decir, no, es que yo me equivoqué de forma clarísima en esto, no me lo había preparado suficiente. Esto nos cuesta. Esto nos cuesta, pero curiosamente es una cosa que funciona muy bien porque es una oportunidad de conectar con el público, porque Vale. si no eres tú el presentador perfecto y todos los demás luchan Claro. con cosas del día a día, sino somos iguales, a mí me pasa, sé que a ti también te puede pasar, así es lo que he aprendido yo. La gente y tú empatiza. puedes, claro, tú puedes evitar. Y a mayor drama, mayor empatía siempre. Cuanto mayor drama, mayor empatía. Porque queremos acompañar a las personas, también es naturaleza humana, ¿no? Queremos acompañar a las personas, queremos que al protagonista le vaya bien, Vale. ¿no? Entonces, también, siempre es mucho más interesante ver una película donde el héroe supera a 10.000 males Sí, claro. que, oye, he ido a tomar café, me ha salpicado un coche que ha pasado y este Sí, es mi sí. día, ¿no? ¿En qué se equivoca la gente al contar historias? Pensar demasiado en ellos mismos. Porque las historias Vale. son de la persona a la que la cuentas. Vale. También hay otra que es cuando yo diseño una historia, toda ella es preciosa para mí, ¿no? Todos los detalles que yo quiero contar son súper valiosos, yo lo he vivido así, me he fijado Sí. en 1000 cosas y siento que para que la otra persona capte la esencia necesito transmitir todo esto. Y en realidad no es así. La simplicidad, la sencillez, una historia compacta funciona mucho mejor porque toma menos tiempo, el build-up es mucho más rápido, ¿no? Y tú puedes resolverla también con mayor impacto. Y hay un dicho, ¿no? En la jerga narrativa que es kill your darlings, ¿no? Mata a tus bebés, mata a tus queridos. Normalmente se atribuye a Stephen King, Vale. pero en realidad no es así. Es un profesor de literatura de Oxford de principios del siglo XIX que habla de esto en sus clases y habla de esto, que para que el texto tenga el equilibrio agradable para la audiencia, necesitamos coger tijera, boli rojo, lo que sea, y empezar a tachar las O cosas sea, hay muchas que para cosas en las nosotras... historias que son innecesarias y que las Exacto. contamos porque nos gusta mucho hablar de nosotros mismos. Y ¿no? porque para nosotros son relevantes, Vale. pero en realidad para el público no lo son. ¿Y cómo puedo hacer este ejercicio? Es decir, si yo no sé a quién me dirijo cuando cuento mi historia, ¿cómo puedo hacer que esa historia le pueda gustar a esa persona que yo no sé quién es? Pongamos el ejemplo de este podcast. Ahora estamos grabando y no deja de ser una historia que estamos contando. Si yo no sé quién hay detrás de esa pantalla, de ese ordenador, de ese móvil, ¿cómo puedo hacer para que capte la atención? Yo primero de todo intentaría evitar esta situación. Yo de las primeras preguntas que le he hecho a David Sí. hoy es... Tengo que decir, perdona, pero tengo que decir que Daria ha sido la invitada que más ha preguntado sobre cuál es el target de este podcast, a quién os dirigís, quién lo va a ver, qué preguntas más o menos o qué temas van a salir. O sea, se ha mirado episodios previos para poder entender, nos ha pasado feedback, o sea, de hecho hay algún libro por aquí que ya no está, porque nos ha pasado De hecho, feedback que ya- estamos estrenando este setup. Estamos estrenando el setup. Gracias a ti. O sea, realmente tú has pensado en una cosa que es que todo, absolutamente todo comunica. O sea, cómo vamos vestidos, cómo se ve en la cámara, qué libro hay detrás. La posición de todo, que el micrófono esté así o de una manera. Yo, por ejemplo, ya no estoy con la pierna así, como en otros podcasts, que, ¿sabes? Porque tapaba. O sea, es esto, ¿no? Preparárselo. Todo comunica, ¿no? Y además hoy en día, con tanta exposición a redes, donde cada vez tenemos menos control sobre nuestra información, cuanto más poder de
influencia, ya no voy a decir control, tienes sobre tu relato y cómo se percibe por otras personas, siempre mejor, ¿no? Por eso la preparación es tan importante, por eso a mí me gusta esta idea de que todo cuenta historias, Vale. por eso, bueno, ya no voy a entrar en temas de comunicación no verbal, Sí. pero cuando nos vestimos por la mañana, contamos una historia, ¿no? Transmitimos algo al mundo. Cuando estos vídeos del Vogue donde las mujeres sacan todo lo que hay dentro de sus bolsos. Sí. Es una manera de explicarse como personas, ¿no? Yo soy así porque tengo esto, o en mi vida hay esta cosa que normalmente no se ve y está presente, ¿no? Wow. Por eso es importante tener en cuenta todos estos pequeños detalles Todo donde la comunica. ambientación tiene sentido. Pues vamos a contar historias, ¿no? Vamos a por ello. A por ello. ¿Alguna historia, Daria, de alguna marca, de alguna gran empresa a la que hayas ayudado? Quizás sin decir nombres, pero alguna historia potente que nos quieras compartir. Vamos a empezar con nombres. ¿Vale? Pero yo creo que esta historia la puedo contar, hablaremos de más, ¿no? Pero yo creo que es un buen ejemplo, porque además yo soy muy fan de la marca, ¿Vale? cómo se puede diseñar un relato moderno, ¿no? Y cuál es la diferencia de contar una historia de producto hoy contra hace 20, 50, 100 años. Vale. Es una marca de coches. Vale. Es una marca de coches que estaba lanzando su primer vehículo full electric Vale. y nuestro reto era ayudarles a diseñar el relato que darían el equipo que trabaja en las tiendas a los clientes. Vale, es decir, es de concesionario a cliente. Sí, correcto. Directo, ok. ¿Cómo yo hablo a la persona que entra por mi puerta Vale. para introducirle en este mundo, para crear la tribu, para que se haga partícipe de la tribu? ¿Sabéis de qué marca hablo? No, ¿Adivináis? no sé. No quiero equivocarme. Claro. No, reconozco, porque trabajamos con alguna marca de coches, Exacto. entonces no quiero Sigo decir... contando a ver si Vale, la adivinamos. Es una marca que decidió, como hizo Apple en su momento, Vale. no fijarse en las especificaciones. Su relato no va de tengo tantos cilindros, tengo tal capacidad técnica, mi coche hace tal y tal y tal. Es un Bueno. poco la herencia del anuncio de ¿te gusta conducir de Correcto. BMW? Entonces ellos, en lugar de hablar de esto, hablan del impulso. Es la única palabra técnica, digamos, que sale en una gran parte de sus anuncios. Hablamos del impulso que puede cambiar nuestra vida, que influye en la velocidad con la que vivimos y que también define esta nueva era, ¿no? Cogemos impulso para crecer, cogemos impulso que también tiene que ver con la electricidad, ¿no? Vale. Y los nuevos tipos de energía. Es una marca muy barcelonesa también, Vale. Seat, Seat. mejor, Cupra. Cupra, bien. ¿vale? Entonces hicimos el relato de venta de Cupra, donde no se estaba vendiendo un coche, se estaba vendiendo la participación en el nuevo modelo de ciudadanía. ¿Vale? Lo que te estoy ofreciendo como Cupra es una nueva forma de ser ciudadano consciente, ciudadano del futuro, en un vehículo que en este caso es un coche, pero ya veremos, porque además antes había motos, ¿no? Que te permite consumir la energía de una manera nueva, responsable y así también participar en cómo formulamos las ciudades del futuro. Entonces yo quiero ser un ciudadano del futuro Vale. y yo, para contar esta historia, un Cupra me puede acompañar muy bien. Que tiene mucho más sentido hablar de la emoción, hablar de a qué tribu vas a pertenecer si compras un Cupra, que si empezamos a hablar de las especificaciones técnicas del coche. Exacto. ¿No? Que seguramente habrá otros que quizás son mejores, pero lo que hace que la gente compre es sentirse parte de una comunidad. Claro, de hecho, una cosa muy chula que hace Cupra es crear su propio lenguaje, ¿no? Tienen su propia terminología para referirse a estos grupos. Por ejemplo, no son clientes de Cupra, ¿no? O audiencia de Cupra, son Cupra Tribe, tribu de Cupra. ¿Vale? Las personas que trabajan en los concesionarios, en las tiendas no son tiendas, son Cupra Garage. Vale. Y Porque de hecho los ha reformado todos y cuando vas a un concesionario de Cupra no parece un concesionario de coches Claro. habitual. Y las personas que trabajan ahí son Cupra Masters y no solo estamos hablando de coches, hay barcos, hay pádel, hay ropa, hay bici, hay toda una relación con
El movimiento. Y movimiento no solo en el deporte, Ujú. sino también en el cine también, ¿no? Bayona es uno de los embajadores, Sí. embajadores, ¿no? Embajadores de Cupra. Vale. Wow. Y hay una historia, o hay un relato de marca muy potente, que es el relato de Apple cuando lanza el nuevo iPhone. Sí. Tenemos el discurso de Steve Jobs, famoso, lanzado el nuevo iPhone. ¿Cómo fue ese discurso? Yo creo que es un gran ejemplo para un keynote speech de presentación de producto. Vale. Puedes aprender un montón de esto. Puede parecer banal, ¿no? Ya tantos años hablamos de Apple, de lo bien que lo hacen, etcétera, etcétera, pero si se hace bien, se hace bien. Yo creo que es el lanzamiento del primer iPhone del 2007. Vamos a contarlo, cómo va, porque quizás hay mucha gente que no lo ha visto. Yo recomiendo verlo, dura media hora, pero con que le podáis dedicar los primeros 10 minutos ya captáis de qué va, ¿no? ¿Cuál es el truco? Steve Jobs, que todavía es él, ¿no? Que da esta charla, que ya viene con su presencia, ¿no? Y su propio relato de soy el que ha transformado la industria, sale y dice, esperé mucho tiempo hasta llegar a este momento. Tu expectativa ya está aquí. Sí, Que el jefe te diga esto, sí, ¡buah! sí, sí. Si os fijáis también, la audiencia está todo el rato riendo y aplaudiendo. Cualquier cosa que dice, risas y aplausos. No hay ni un segundo de break en el gran discurso. referente. Porque la gente se lo pasa tan bien, porque es puro entertainment y es extático, ¿no? La gente viene ahí para ver lo nuevo y se les da el triple Vale. de lo nuevo. Entonces, claro, se ríen de lo fácil que él juega con el público, ¿no? Les da la vuelta, les engaña y se lo enseña, ¿no? Es un truco de magia constante. Sí, Lo que hace él es, primero recordamos que llevamos mucho tiempo revolucionando la industria. Sí. Hace un remember de, primero hemos sacado el Macintosh, luego hemos sacado el iPod, el creo. iPod. Sí, Somos válidos para seguir haciendo innovaciones, nos ha ido súper bien y nosotros estamos cambiando la industria. Hay un antes y después de nosotros. Tenemos capacidad de sacar devices que rompen el mercado. vale. Y luego dice, y hoy no solo vamos a sacar, no vamos a sacar un producto, vamos a sacar 3. Buenísimo esto. Porque además el número 3 para nuestra cultura funciona súper bien. Nosotros Vale. percibimos las cosas en los relatos a través de un 3. Porque... ¿Ah, sí? O sea, ¿esto cómo es? O sea, necesitamos 3 ejemplos, 3 cosas, 3 para que Lo tenga hemos sentido. escuchado tantas veces que estamos ya programados para percibirlo así, pero es también, por un lado, es muy pagano, ¿no? Porque el símbolo de 3, ¿no? El árbol de Navidad, que en realidad es un símbolo pagano, es un triángulo, son 3, una pirámide de los Vale. egipcios también, o la Trinidad en la religión, ¿no? Vale. Siempre Sí. estamos rodeados del número 3. Y si a vosotros alguien os lista cosas, intuitivamente, si se paran un 2, tú dices, ¡ay! Falta me algo esperaban más. algo, ¿no? 3, 2, 1, Claro. Es verdad. 2, 3, Exacto. es verdad. Y si todo vamos está a 4, relacionado. dices, Sí. nos hemos pasado un poco. Si nadie cuenta funciona muy 4, 3, 2, 1. Exacto, ¿no? es 3. Siempre cuentas 3. Y el podio es el primero, el segundo y el tercero. bien. ¿Ves? Estamos rodeados de estructuras de 3. sí. Entonces Steve Jobs dice, 3 productos nuevos. Un nuevo iPod, un teléfono móvil y un Internet device. La gente, ¡guau! Espectáculo. 3 Claro. cosas nuevas. La gente venía esperando una. Claro, te y nos van vamos a llevar presentar 3 de aquí. Y lo que hace es repetirlo aumentando el ritmo. iPod, teléfono, internet. iPod, teléfono, internet. iPod, teléfono, internet. Hasta que el público se dé cuenta que no son 3 devices, Es uno. sigue siendo uno. Dice, ¿Are you getting it? Sí. Ah, es muy bueno ese Exacto, momento. exacto, y sí, la sí, gente sí, entonces sí. se vuelve loca. Claro, él tiene esta complicidad, ¿no? Este momento es súper dulce cuando tú consigues a través de tu historia ver que la audiencia te sigue, todo se hace por esto, hay 1000 trucos y todos buscamos esto en la audiencia, ¿no? Que no sea yo un keynote speaker que suelto mi charla y me Sí. voy, sino que se genere esta... Tiene que ser una conversación con la Claro. audiencia. Sea con palabra, o sea con risas, con aplausos, con gestos, con as, os, ¿no? Que te acompañen en tu discurso. Esto es un lujo conseguir esto Vale. como un contador de historias. Y lo que le funciona muy bien, él esta estructura de 3 la mantiene durante toda la charla, ¿no? Porque él ha dado un paraguas, vamos a hablar de estas 3 cosas. Es un device que nos va a permitir 3. Entonces va bajando por especificaciones técnicas de las 3 cosas.
Luego va dando un ejemplo de historia real de cómo las personas usan el device, ¿no? Vale. En cada una de estas tres cosas. Luego, obviamente, todo va acompañado de la demo, todo el rato va validando con datos de mercado, porque estos superan no solo sus productos, sino también lo que existe en la competencia, Vale. que él se anticipa a todas las posibles preguntas que la audiencia le podría hacer. Vale. Entonces, es perfecto, porque no hay preguntas, está todo clarísimo, es todo fantásticamente bonito y es algo que cuando él empieza a hablar, todos quieren. Y cuando ya ha acabado, todos están pidiendo. Hay un comentario, de hecho, en una de las versiones de YouTube, ¿no? De esta Vale. charla, de el año 2020 y algo, y Steve Jobs me acaba de convencer de comprar un modelo de iPhone, 2007. sí. Sí, exacto. Qué bueno. Entonces, sí, para mí es un gran ejemplo de cómo se podría presentar un producto. Attention grabber, ¿no? De cómo engancho a mi público, les ubico, les doy el mapa dónde vamos a jugar en el próximo tiempo Sí. de mi charla, que es, en este Lo que caso, vamos a es hacer. 3 elementos, ¿no? Es esta cosa que hace esta función y se basa en estos 3 elementos. Y luego voy bajando por estos 3 elementos, te lo justifico con historias personales y luego cierro recuperando la emoción del principio, recordándote que hemos cambiado el mundo, Vale. hemos vivido una aventura, ha habido una transformación y hemos vencido el mal de los Blackberries con un teclado. Y una pregunta, ¿una marca cómo crea esta historia? Porque al final Apple no dejaba de vender dispositivos electrónicos. ¿Cómo creas toda esta historia y esta magia que hay detrás? Es un proceso estratégico. De hecho, me alegra mucho de que toquemos este tema porque me encuentro a veces con la sensación de que contar historias es un soft skill súper etéreo que no tiene nada que ver con hacer dinero. Vale. Lo cual no puede estar más equivocado. Porque un ejercicio de relato bien hecho en realidad es un ejercicio de estrategia. Porque te ayuda a darte cuenta quién es tu público, a quién se lo vas a contar, significa a quién se lo vas a vender y dónde vas a poder crecer en ese espacio, qué producto vas a hacer, cómo vas a definir este producto para poder venderlo, cómo vas a cohesionar tu equipo alrededor de este producto para que ellos sigan trabajando bien, ¿no? Y entonces, en realidad, las compañías que funcionan muy bien y que les va muy bien, hay una continuidad de relato de people y el relato de negocio. Todos viven bajo los mismos valores, bajo el mismo propósito, la misma idea, y esto ayuda a que si las personas compran la historia, las personas que trabajan contigo compran tu historia, Vale. o la hacen suya, son partícipes, esto se nota en el producto, en el servicio al cliente, porque todos cuentan lo mismo. Y al final, hoy en día, hay un montón de cosas que a nivel funcional nos podrían cubrir una necesidad, ¿no? No hay un teléfono, un coche o Es una una estamos en un cafetera. momento de una competencia brutal, Claro. donde por especificaciones técnicas Todos siempre te cumplen. van a ganar y todos cumplen, porque siempre va a haber alguien que esté mejor, ¿no? Y con lo cual, lo que hoy gana es el relato. Claro, ¿cuál fue el problema en la pandemia, por ejemplo? En la pandemia todo el mundo se fue a Amazon y ahí no ves tanta publicidad, no ves historia y ahí sí que empiezas a ganar por mejor postor, mejor capacidad Precio, técnica, lo que precio, busque, el criterio velocidad de de cada delivery, comprador, ¿no? sí. Entonces ahí las marcas se enfrentaron a un problema muy grave porque han perdido la capacidad de ir al paso, ¿no? con esta velocidad. Pero si vivimos en el mundo normal, donde Sí. tú sales a la calle, ves la publi, ves la tele, vas a eventos, ¿no? Ves qué marcas se implican en qué proyectos, todo esto forma este universo narrativo Vale. y esto te ayuda a tomar tu decisión. Porque si tú compras, nosotros votamos Sí. con nuestras decisiones de compra, ¿no? Es evidente. Entonces, tú compras las marcas que son orgánicas para tu sistema de valores. Por eso hay marcas para todos. Y esto también pasa con las empresas de servicios, entiendo. Pero el planteamiento es muy distinto si yo intento crear una historia a través de una empresa de servicios o un mueble, por poner un ejemplo. Eso nos pasa a nosotros. Nosotros, por ejemplo, vendemos sobre todo servicios. Y claro, pensamos, ¿cómo nos podemos diferenciar o qué relato de marca? Porque no tenemos un producto icónico. El producto icónico somos nosotros y los Exacto, servicios que exacto. ofrecemos. ¿Por qué has creado la empresa? ¿Por qué hemos creado la empresa? Pues yo creo por muchas cosas, pero porque hoy teníamos ganas de
generar un impacto, ¿no? De ayudar a gente a que sus proyectos pudieran ver la luz. Fíjate que está utilizando lo que has dicho tú, ¿eh? No, El malo es el problema y nosotros yo creo que es nosotros ayudar a la gente, y también yo creo que queríamos compartir y comunicar. O sea, nosotros tenemos una parte en la empresa que es dar conferencias, charlas a empresas, a universidades. Entonces yo creo que ahí hay una parte chula de poder compartir conocimiento con otra gente, ¿no? Yo cuando me estoy leyendo un libro sobre, pues por ejemplo, sobre inteligencia artificial, porque sé que tengo una charla sobre inteligencia artificial y veo que hay un ejemplo que me flipa cuando leo el libro, pues poder compartirlo luego me llena. Con lo cual yo creo que eso es una de las cosas, ¿no? Ayudar a gente y compartir. Yo creo que serían dos de las cosas por las que hemos creado la empresa. y que luego lo disfrutamos mucho. Y porque nos lo queríamos pasar bien, que también es importante, sí. ¿Os importa qué empresas vienen a pediros ayuda? ¿Con qué empresas trabajamos? Pues trabajamos, por ejemplo, con muchas universidades. Pues, por ejemplo, en SADE trabajamos, con EU Business School. Luego trabajamos con pymes de Barcelona, que quieren, de Barcelona y también del resto de España sobre todo, ¿no? También una francesa ahora que hemos empezado, ¿no? Pero pymes que quieren digitalizarse o que quieren que les ayudemos a digitalizar. Y luego muchos emprendedores, que es gente con ideas, gente con ilusión, que tienen ideas de negocio que quieren llevar a cabo. Y nosotros somos pues quienes les ayudamos a nivel tecnológico a poder, esa visión que tienen en la cabeza, poder construir. Es decir, hacemos que esos sueños sean realidad en forma de una aplicación, una web o demás. Es decir, somos una empresa que cumple sueños, se podría Bueno, decir. yo creo que ahí tenéis, ¿no? Las primeras piezas para poder empezar a jugar con el diseño del propósito, de la estructura narrativa de la compañía. Impacto, empoderamiento, compartir conocimiento, cumplir sueños. También tiene que ver con que os dirigís a los grupos que normalmente no son target, ¿no? De este tipo de empresas. Sí. Entonces es dar oportunidad donde no siempre la hay, pero sí hay ganas con creces, conocimiento con creces. Yo creo que este es el nicho, ¿no? que se podría definir. Porque al final todo empieza por el porqué, ¿no? También Sí. Apple empieza por el porqué. Simon Sinek, Círculo Dorado, todo empieza por el por qué hago las cosas, ¿Vale? y a partir de aquí ya contamos cómo las hacemos, ¿no? Y qué aventuras pasamos para conseguir el resultado. Esto es heavy. O sea, yo creo que tienes que estar siempre abierto a hablar con gente. O sea, yo voy en el AVE bastantes días a la semana, me toca, y cada uno va a su bola. O sea, con sus cascos, con su ordenador, y no interacciona para nada con el de al lado. Y justo esta semana, la persona con la que hablé, porque se sentó a mi lado, y entonces me empezó a dar conversación durante todo el AVE, ¿no? De manera que al inicio era un poco incómodo incluso, pero luego fue simpatiquísimo. Y nos dimos el contacto y todo. Entonces yo creo que al final, en la vida, a veces estamos todos muy centrados en nuestro trabajo, con los cascos, desconectados, pero estar abiertos a hablar con gente y contar historias y compartir historias, yo creo que es súper potente lo que puede salir de ahí. O sea, sin pensar desde una perspectiva de negocio, no tienes que estar hablando con la gente para hacer negocio, pero si estás abierto a hablar con la gente, de forma natural saldrá negocio. Es la mejor manera de aprender cosas del mundo, ¿no? Porque Bueno, todo el mundo tiene una historia. todo el mundo tiene una historia y lo mejor que puedes hacer es escuchar, ¿no? Porque así siempre aprendes algo. Yo creo que yo también tengo historias de estas. En un avión, hablábamos del protector de pantalla antes ¿Vale? de arrancar Sí. en la grabación, donde es un protector espía, ¿no? Que nadie ve tu pantalla. Entonces, la persona que volaba a mi lado no lo tenía. Yo tenía el placer De poder ver lo que estaba mirando, que es algo que todos hacemos y nos encanta ver dónde trabaja o qué WhatsApp está enviando a su pareja el de al lado. O sea, te inventas todo lo que pasa alrededor. ¡buah! ¿no? Es de ese increíble, día. es increíble. Entonces, esta persona estaba montando un documental. ¿Vale? Y ¿Sobre qué el documental? era un documental sobre actores rusos. Estábamos volando desde San Petersburgo a Barcelona. Y claro, yo conocía a toda esta gente y digo, ¿quién eres? Pensando, ¿quién eres? ¿Cómo tienes este footage? ¿Por qué lo estás montando en este avión y no en un estudio? No me acuerdo cómo empezamos a hablar, pero seguimos amigos hasta hoy. Y mi compañero trabaja en la tele haciendo documentales y va y viene, y a veces le ayudo con alguna cosa. Sí, sí. Así que, bueno, también mi amor por el cine me lleva siempre a fijarme en este tipo de cosas, y hay una atracción especial en las personas que pueden hacer historias en el audiovisual para mí. Hay el libro este, Never Eat Alone, ¿no? Sí, es que nunca comas solo, que siempre hay historias, o siempre hay momentos, o siempre hay alguien con quien compartir la comida. Totalmente.
la comida en sí es un gran tema, ¿no? Para empezar a contar historias. Y no hablar del tiempo cuando empiezas a hablar con alguien. Sí. Esto siempre pasa. Y el otro día leía en un libro una cosa nunca. buenísima, que es que leía, o sea, cuando conoces a alguien, a menos que haya un viento huracanado, una nevada, o esté lloviendo a cántaros, no hables del tiempo. No hables del tiempo. ¿Cómo lo ves tú esto? Yo creo que es súper cierto, no es tan fácil y es una gran capacidad que todos deberíamos desarrollar. Romper el hielo. Romper el hielo y tener siempre, saber preguntar, saber hacer buenas preguntas a desconocidos, ¿no? Porque a tus amigos ya sabes por dónde puedes ir. Pero ¿cómo abres tú una conversación con un desconocido sin parecer una persona extraña que está aquí agrediendo, para que también te dé pie a un desarrollo orgánico de la conversación y que no sea una conversación de comida donde todos podamos, ¿no?, disfrutar y compartir algo? ¿Tienes algún truco para romper el hielo? La primera cosa que se me ocurre es pensar que tú ya conoces a esta persona. Ujú. Esto te ayuda a encontrar el tono, ¿no?, y hacer estas preguntas desde la normalidad. Me acuerdo de la escena del Club de la Lucha, no sé por qué ahora, cuando vuelan en el avión. Sí. Está Edward Norton, que está leyendo la tarjeta de seguridad, y Vale. está Brad Pitt a su lado. Correcto. Y entonces él hace un comentario sobre cómo afecta el oxígeno a los pasajeros y por qué lo hacen. Y entonces abre toda una conversación, ¿no? Doy un dato, ¿sabías qué? Y a partir de aquí podemos desarrollar, ¿no? Otra cosa también que te ayuda a construir una buena relación es, oye, ¿qué bambas más chulas llevas? Sí. Lanzar un piropo. Lanzar un Claro. piropo, ¿eh? Sí. Es importante lanzar un piropo. Otra vez, sobre el otro, siempre sobre el otro. Hacer sentir al otro bien y a gusto. Claro, todos queremos sentirnos valorados, todos queremos la invitación a contar lo nuestro y es muy agradable también lanzarlo. Todos somos fans de nosotros mismos, ¿no? Bueno, va a días, me imagino, Bueno, pero... claro, evidentemente. Sí, sí. Pero todos creemos que somos el protagonista de la vida. Nosotros somos nuestro gran protagonista, entiendo. Claro, tú eres el protagonista de tu vida, pero hay una cosa curiosa, que el concepto del protagonismo me parece que es muy relevante en el cine, el arte, el diseño de las historias en los últimos tiempos, ¿no? Antes hablamos de las historias de terceros, ¿no? Y ahora siempre las marcas te ofrecen ser tú el protagonista de sus relatos, porque también mucha marca se construye a través de las historias de sus clientes, ¿no? Cuando ellos se convierten en el punto de vista. La película aquí que voy a poner de referencia es de... se me ha ido, guau. ¿Ves? Blancazo total. Bueno, esto está bien. Esto está ¿Cómo bien. se llama? Guau, la película se llama Tenet, ¿Vale? y el Vale, director sí. es Christopher Nolan. Sí. Has salvado aquí, ¿eh? Porque hay que rebobinar. Sí, sí. Mientras yo gano tiempo, voy No rebobinando. te has y puesto buscando. nerviosa. Hay mucha gente, yo a veces me pasa cuando me quedo en blanco y además sé que se está grabando, es como, ostras, ¿ahora qué hago? ¿No? Además, cada segundo te parece mucho más largo de lo que es en realidad. Claro, pero hay que aguantar el golpe porque la vulnerabilidad al final es lo que nos va a salvar a todos. Eso está bien. El Vulnerability TED de está Brené bien. Brown, recomendación. Tú vas a tener que poner una lista de Sí, vídeos vamos a tomar nota de vídeo, mencionamos. libro, película. Entonces, en el Tenet, no sé si habéis visto la peli. Sí, la he visto. Sí. ¿Cómo se llama el protagonista? No lo recuerdo. Porque no tiene nombre. Qué bueno aquí. Porque no tiene nombre y solo se refiere a él muy pocas veces en la peli, y cuando hablan de él le llaman the protagonist, el protagonista. Así que bueno. ¿Y por qué? Porque yo creo que es una oportunidad, es un espacio hueco que se puede rellenar. Hoy lo rellenas tú, mañana lo relleno yo. Es una oportunidad de convertirte en el protagonista. Todos lo podemos ser. Las historias también son universales y muchos podemos transitarlas. Las marcas también te invitan a hacer esto, ¿no? De conviértete en el protagonista no solo de tu historia, sino de la mía también. Unamos esfuerzos, y creo que también las redes sociales, por bien o por mal, nos incitan a sentirnos protagonistas de todo. ¿En qué se parece en un beso de película a la integración de alguien que llega a una nueva ciudad?
salto, cambio de tema. Sí. Pero también tengo una historia de película y no la que tú esperas. Ah, sí, a ver. David hace referencia a mi charla TEDx. Que recomiendo verla a todo el Muchas mundo. gracias. Teta Shampla, Daria Shornikova. Sí, Pueden sí, buscar. sí. Bueno, también va al, Una más en la al book lista, de la links. apuntamos Sí, también. Sí, sí. No, es una muy buena charla, ¿eh? O sea, yo la estuve viendo para preparar esta... Y es chula, es chula. Muchas gracias. Sí, sí, lo digo en serio. Para mí fue también muy personal, ¿no? Es una historia que cuando la subí a contar pensaba, guau, vaya atrevimiento, esto te importa a ti, no le importa a nadie, no le importa a nadie más, no le ocurre a nadie más, y han pasado muchos años ya y Y a la gente le interesa. me hace mucha ilusión que sigue viniendo gente de, oye, he visto tu charla o a mí me ha pasado esto y me van contando sus historias a raíz de esto, que confirma que es una conversación que tiene lugar. La conversación es cómo se encuentran dos grupos de personas, las personas que han nacido en un sitio y nunca se han movido de ahí y las personas que han decidido cambiar su casa original por una nueva. Obviamente aquí hay muchas ramas, ¿no? Hay gente que hace este cambio voluntariamente, como lo hice yo, hay gente que no, y esto es una situación difícil que también se merece otro espacio aparte. Pero cuando hablamos de esto, Barcelona es un gran ejemplo de este tipo de historias que nunca dejas de ser o nunca te dejan de ver como el de fuera. En la legislación americana incluso hay un término que se llama legal alien, ¿no? La canción de Sting no es una metáfora, es un término real que existe en las leyes. Y cuando hacemos este salto, por un lado, el trabajo es, tú tienes que redefinirte por completo, porque has dejado tus raíces, has dejado tu entorno, porque nosotros muchas veces nos definimos a través de nuestro entorno, ¿no? por contraste, por comparación, entonces estás en un entorno totalmente nuevo, donde tienes que rediseñarte, rediseñar tu relato, encontrar una oportunidad de contarlo, también para ser aceptado, para construir vínculos, y idealmente que ocurra, ¿no? Esta colisión positiva, donde luego florece la creatividad, la innovación, las relaciones de todo tipo y así, en mi opinión, las sociedades se enriquecen. No es tan fácil como parece, como suena, porque también como sociedad o como humanos estamos muy acostumbrados, ¿no? A 1-0, blanco-negro. Es muy fácil encasillar a las personas porque nos ayuda a simplificar mucho los procesos, pero en realidad no hay blanco y negro en esto, es gris. Y aquí la referencia que os daré, estamos grabando esto a una semana de la entrega de los premios del Festival de Cannes. Vale, quizás ya han sido cuando publiquemos. No, sí, fue este fin de semana, pasó una semana ya. Y el premio especial del jurado se lo ha llevado un director gallego-francés, Oliver Lache, por una peli que se llama Sirat. Y en su discurso de aceptación, él lo hace en francés perfecto, además él es un hombre muy atractivo, pelo, ojos, en sí da gusto, ¿no? Ver a él hablando porque lo hace muy bien, y cuenta una historia de cómo fue a un festival de cine en Jerusalén, lo condujo un taxista palestino y tuvieron una conversación donde el taxista le dice, yo quizá en épocas pasadas, muy, muy, muy atrás en generaciones, fui judío, lo cual... Su familia, ¿no? Sí. Vale. A lo cual Oliver Lache le responde, bueno, yo quizás, viniendo de España, fui musulmán, y también viniendo de Galicia, fui celta, y quizá un poco germánico también. Entonces todos somos unos auténticos bastardos, ¿no? Wow. Esto es así. Yo, antes de pasar a las preguntas finales, Pablo, hay un tema que nos hemos enterado que existía antes de empezar a grabar, que hay que tratar, aunque sea rápidamente. Bueno, nos hablabas de la magia de las palabras, pero nos apetecería acabar con quizá otro tipo de magia o energías. Y en este caso es de las cartas del tarot. O sea, que tú echas cartas del tarot. A nivel amateur, nos has dicho, eso Totalmente amateur, no tengo ninguna pretensión de aquí abrir consultorio, pero es una herramienta que
descubrí para mí en la pandemia, porque Vale. necesitaba algo más para entender la vida y tomar decisiones más allá de los unos y los ceros, Sí. porque había tanto digital que necesitaba separar. Y para mí no es una bola de cristal que te va a hablar de tu futuro y te va a decir cómo vas a morir y Vale. todo esto. Para mí es una herramienta analítica que te permite tomar mejores decisiones, ¿no? Interpretar la situación en la que estás. La baraja de tarot Sí. tiene 70, yo tiro tarot de Marsella, entonces el tarot de Marsella tiene 78 cartas, arcanos menores, Vale. arcanos mayores. Apartado Wikipedia sobre tarot. Entonces, los arcanos mayores son los que tienen los dibujitos, Vale. que todos conocen, ¿no? La muerte, el emperador, la Y si te toca la emperatriz. muerte, cuando echas una carta y te Mejor que toca la no te muerte, mala, La mala muerte, cosa. la carta de la muerte es una muy buena carta. Vale. ¿Ah, sí? Sí. Los arcanos mayores son 23. Son 23 dibujitos. Vale. Todos están numerados, menos la muerte, Vale. porque justo cae en el número 13, está ahí por la mitad. Vale. Y si tú ordenas todos los arcanes mayores del 1 al 23, te vas a dar cuenta de que es una representación del viaje del héroe. Es el resumen de todo lo que le puede pasar a una persona en una aventura a lo largo de una vida, Vale. ¿no? Porque pasamos por etapas de crecer, establecerte, madurar, ver retos, encontrarte con fortuna, con impacto, con transformación, y la muerte cae en el medio, justo donde en la teoría del viaje del héroe estaría la gran batalla, Vale. que no es la muerte del protagonista, es el gran cambio. O sea, es cuando tú renacimiento. renaces. Exacto. Sí. Y, o sea, realmente es que yo, perdonad que sea o escéptico o no escéptico, realmente no tengo ni idea. O sea, realmente en base a tú la carta que selecciones, eso significa, o sea, eso hay algún tipo de energía mística. O sea, ¿tú realmente crees que hay un tipo de energía mística o algo que en base a la carta que selecciones adivinas o predices hacia dónde te va a ir algo de tu futuro? Aunque no sea exacto, pero hay algo ahí, ¿tú crees? Ahora voy a decir lo que diga, esto va a acabar en el preview del episodio y Lo que digas ahora va al me preview. voy a quedar con esto en las redes para siempre. A ver cómo te lo cuento. A ver. Es una disciplina que tiene bastante teoría, bastante estricta, ¿no? Vale. en el significado de las cartas. En realidad nacen como un juego de mesa Vale. de una familia ducal italiana. Vale. En el Renacimiento, donde también el simbolismo está en plena flor, los colores, la posición de los objetos, todo cuenta algo, ¿no? en cada carta. Y aparte de esto, aparte del significado de cada carta, ¿no? la ubicación de las tiradas, yo creo en que hay algo que no se puede explicar con matemáticas, ¿no? Con algo muy racional. Tú lo has vivido que el tarot te ha funcionado. Te lo voy a girar un poco. Las personas tenemos una capacidad de intuición a la que no damos crédito, porque Vale. la hemos dejado de desarrollar hace mucho tiempo. La gente del siglo XV la tenía mucho más desarrollada que nosotros. Ahora tenemos más datos, ¿no? Nos fiamos más de Claro, los nos datos. fiamos que más de intuición. datos cuando en realidad tu gut feeling tiene mucha razón, ¿no? Y deberíamos confiar más en él. Porque el gut feeling está relacionado con tu capacidad inconsciente de interpretar las señales del entorno. ¿Por qué los animales no huelen, se comportan de tal manera? Porque ellos sí que confían, ¿no? en sus sentimientos Sí. y sus sensaciones. Nosotros menos. O sea, teníamos que confiar más en nuestro instinto, ¿no? Totalmente. Porque muchas veces cuando la gente va a profesionales, videntes, Vale. etcétera, creo que una parte de lo que oyen viene precisamente de esta capacidad más desarrollada de simplemente decir cosas
por ver una persona. De la propia De persona. lo que Claro. querían ya que pensaban y simplemente sirve para reafirmar. Esta es otra, porque simplemente cuando una persona entra por la puerta, tú puedes ya decir muchas cosas de él. Yo tenía un amigo con el que nos íbamos a terrazas en verano, donde no solo ves a la gente por encima de la mesa, sino por debajo, y ahí puedes contar historias, y cuando la clavas, porque tú vas, las cosas que van Claro. ocurriendo, alguien viene de la mesa, sale de la mesa, ahí una gran práctica para hacer estas cosas, pero también a mí, los compañeros que me han enseñado a tirar tarot siempre me han dicho que las personas que te vienen con una pregunta en realidad tienen una decisión tomada. Vale, o sea, Y simplemente que necesitan buscan reafirmar lo que te están reafirmarla, preguntando. necesitan ayudarla, ayudarles, ¿no? Necesitan ayuda para tomar esta decisión. Hay gente que también Y entonces, toma... ¿tú cómo juegas este rol? Por ejemplo, si alguien que viene con una pregunta ya a reafirmar, tú desde el otro lado, desde de la persona que tira las cartas, ¿cómo haces este ejercicio? Me preguntas si interpreto desde lo que yo pienso o lo que yo veo en las cartas. Bueno, el funcionamiento en sí, ¿cómo funciona? Yo intento ser muy respetuosa también. Me estás preguntando como si fuera una profesional, ¿eh? Yo lo hago sí. porque me gusta, lo hago mitad por diversión, mitad también porque hay confianza, donde la gente Se abre. confía a mis manos, ¿no? Donde podemos hacer este experimento. No pretendo para nada aquí a ser una autoridad en esto. Pero, por ejemplo, yo nunca tiro preguntas de salud, Vale. porque yo creo que puede tener una influencia tan grande en lo que la persona puede oír que luego va a impactar toda la historia Que no clínica. quieres entrar para nada. Para Vale. nada. Pero yo intento ir siempre de lo que veo en la mesa, porque también cuando tiro a gente que conozco intento abstraerme de lo que sé de ellos. Lógico. A veces pienso que mi capacidad por contar historias influye mucho, ¿no? Porque Vale. yo tengo facilidad y soltura y puedo ir explicando cosas, pero creo que hay un pacto de las personas que se sientan a la mesa. No solo pasa en el tarot, en realidad, pasa en creatividad, pasa en el amor, ¿no? Las personas que creen en lo mismo o quieren lo mismo, estando en el mismo espacio y interactúan, se crea algún tipo de intercambio de energía, ¿no? Vale. Ahí. ¿Por qué es mucho mejor hacer los ejercicios creativos estando en un solo espacio? Porque sí que se crea una energía en la sala, ¿no? De creatividad. Claro, es algo parecido, porque si la persona que se sienta a la mesa realmente cree en esto, lo que va a pasar, porque busca respuesta y confía que tú le puedes ayudar, algo pasa. Hostia, hay que hacer Qué un bueno. episodio solo de tarot. Pero Hay que hacer con otro- otra persona, Vale, sí, sí. buscaremos a otra Una persona. profesional o un profesional. Vamos a acabar Perfecto. con las 5 preguntas que siempre acabamos, que tienen que ser preguntas, son preguntas directas y tienen que ser respuestas directas, rápidas, sin pensar. ¿A qué le tienes miedo? Mira, yo pasé mucho miedo en el apagón. Porque te das cuenta de lo desconectados que estamos de sobrevivir sin tecnología, Vale. ¿no? Y bueno, hay también mucha historia distópica, hay Die Hard 4 que Sí, es sí. esto, y dices, no sé nada, no hay un relato que me acompañe porque no tengo la radio en casa, no sé lo que pasa, no sé cuánto va a durar, si es un episodio aislado o hay más, y tú ves ya en dominó, ¿no? Las cosas Sí, que sí. pueden pasar. Además, yo fui madre hace poco, entonces mi responsabilidad adicional a mí me hace sufrir un poco más en estas situaciones. Así que sí, mis miedos yo creo que van más relacionados con la responsabilidad que puedo tener sobre la otra pequeña persona. Si mañana empezaras de cero, ¿qué harías? Te diría que es una pregunta donde si empiezo de cero, no sé nada, entonces a saber qué pasa, ¿no? Un poco la improvisación. Pero quizás perseguiría una carrera en artes. O sea, haría menos caso a la gente que dice que con el arte no se gana dinero. Wow. ¿Con qué personaje histórico te irías a cenar? Puede ser 2 episodios gastronómicos. Pueden ser 2. Sí, te lo dejamos. Me iría a tomar vino a un bar oscuro
con Julio Cortázar, ¿Vale? porque este sabe tejer historias y palabras y creo que es el ambiente donde se tiene que producir esta conversación. ¿Algún vino en concreto? Bueno, sería un vino francés porque vivió en París, supongo. Yo una vez escribí un ensayo donde dije que estaba enamorada de un hombre que murió 2 años antes de que naciese. Este es Julio, entonces sería un date espectacular para mí. ¿Y lo otro? Y lo otro, mira, haría una cena tardía con algún juego de azar ¿Vale? para darle un poco de más Sí. de picante, con Isabel I de Inglaterra y María Estuardo. Que se piquen entre ellas y yo preguntarles más cosas. ¿Y qué juego? Que sugieran ellas, me gustaría aprender alguno cuando las cartas de tarot se usaban para jugar y no Sí. para adivinar. ¿Y qué cenaríais? No, que creo que pasaríamos hambre en la corte, ¿no? Pero sería interesante porque justo con el descubrimiento de Américas entraría ahí los manjares de patatas y chocolates Sí. combinados con los nabos autóctonos y a ver cómo sería, ¿no?, la cocina del momento. Y vamos a la última pregunta de esa entrevista. Y es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 20 y pocos años? Atreverse más, confiar más en mi propia voz, porque siempre tenemos cosas que contar. Perfecto, pues... Hemos pasado hasta bien. aquí. Muy bien. Yo creo que nos llevamos muchos aprendizajes, el tarot, pero sobre todo, que una historia es muy importante y sobre todo que siempre hay una historia que contar. Perfecto. Gracias, Daria. A vosotros, Muchísimas muchas gracias. gracias.